una nueva urgencia, sobre todo en el gobierno que se llama Justicia y que involucra, como les anticipábamos ayer, a causas muy sensibles en las que está la expresidenta y su familia, Máximo y Florencia. Esta semana algo les habíamos contado después de que el lunes el presidente le anticipó a Gustavo Silvestre en C5N que iba a enviar el proyecto de reforma judicial al Congreso. Hoy, o ayer, nuestra compañera Maya Jastrzeblaski contó que más allá había dicho haber recibido la instrucción de la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, que el proyecto aparentemente entraría la semana próxima. Esto casi no había sido anticipado por nadie, salvo por dos funcionarios muy cercanos a la expresidenta, que son Graciana Peñafort, directora de Asuntos Legales del Senado, y Oscar Parrilli, que habían dicho hay que hacer la reforma judicial. Justo coincidieron con esa famosa reunión y caminata en Olivos entre la expresidenta y Alberto Fernández, de la que se sabe muy poco. Bueno, ese proyecto aparentemente va a entrar la semana próxima y coincide hoy con un capítulo mucho más polémico, que es esta decisión de la Oficina Anticorrupción de retirarse como querellante de dos causas que involucran a la expresidenta, que son Otesur y Los Sauces. Lo vamos a estar hablando con Paz Rodríguez Nil en el transcurso del programa, pero ahí, para que se den una idea más o menos de qué causas estamos hablando, estas vienen de hace mucho tiempo. Cuando el proyecto de Alberto presidente estaba solo en la cabeza de Cristina Kirchner, ni siquiera en la de Alberto Fernández, cuando ella venía elucubrando el proyecto de Alberto presidente y Cristina vice, había empresarios cercanos a Alberto Fernández que le preguntaban, ¿te parece? Ella no tiene muchas causas. Y Alberto Fernández, aquel Alberto Fernández, contestaba, en realidad hay una sola en la que está realmente comprometida, que es Otesur. Bueno, esta es la causa en cuestión de la que vamos a hablar en el transcurso de este programa. Este tema hace 2 semanas no estaba en el radar de nadie, ni siquiera de la oposición. Yo hablaba hace 2 días con un radical que me decía, no, esto no va a pasar, no creo que ocurra, no es el momento, estamos hablando de otras cuestiones. Bueno, pasó y desde ya hoy hubo un comunicado de Juntos por el Cambio, que incluye, aparte del radicalismo, en el que dijeron, el kirchnerismo está buscando su propia impunidad con todas estas medidas. Además, la coalición cívica, que estuvo un poquito antes, sí se avivó. ¿Se acuerdan que leíamos ayer el tuit de Juan Manuel López, el diputado? La coalición cívica ya directamente está pidiendo, haciendo un pedido de informe al titular de la Oficina Anticorrupción para decirle en qué causas además está, por qué se retira de estas, ¿se piensa retirar de otras? ¿Cuáles son las razones? Bueno, este pedido de informe incluye también un pedido de interpelación para que vaya al Congreso a exponer, veremos si prospera. Ahora, la gran pregunta que se hace todo el mundo de la política, las empresas, los sindicatos, es la que nos hacíamos recién con Tato. ¿Por qué ahora? Cuando estamos discutiendo de economía y de salud. En la feria, todavía no abrieron la feria, me recordaba recién Paz Rodríguez Nil. Bueno, eso forma parte del universo de los misterios, sobre todo de la expresidenta. Toda la política quisiera saber qué pasa adentro de esa cabeza, que en general, o por lo menos en los últimos tiempos, siempre está un pasito antes. Se anticipa y en general, por lo menos hasta ahora, con relativo éxito. Arrancamos Terapia de Noticias. Quiero saludar a Paz Rodríguez Nil. ¿Cómo andás, Paz? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pancho? Bueno, tema nuevo, ¿no? En realidad nos sorprendió a todos esto de que sea un tema de la justicia porque veníamos hablando de otra cosa. Sí, claro. Además, la verdad es que hoy fue un día donde sobraron las noticias judiciales por todos lados. Más que las noticias judiciales, las noticias vinculadas con el mundo de Comodoro Pi. Vamos a hablar de 3 cosas hoy.
Por un lado, lo que vos bien estabas adelantando, que tiene que ver con la decisión de la Oficina Anticorrupción de retirarse como parte querellante de las causas Otesur y Los Sauces, pero en simultáneo tenemos otras dos cosas. Una tiene que ver con esto de que se confirma que la semana que viene el gobierno tendría decidido mandar la reforma judicial, y después lo que pasó en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo hoy se cerró una denuncia que había contra el juez Luis Rodríguez, juez federal de Comodoro Pi, uno de los 12, y quedó todo listo para cerrar las denuncias que tenía Canicova Corral, otro de los 12. Déjame saludar, pasa a Paula Oliveto, que la tenemos ahí vía Skype. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Lo sorprendió Yo esto? no estoy sorprendida. Ah, esa era No. mi pregunta, ¿no? ¿Por qué? Pero eso es no conocer al kirchnerismo. Bueno, ahora Nosotros- vamos con vos, Paula. Quiero que nos cuente un poco más qué es lo que está pasando y lo analizamos, ¿te parece? Dale. Paz. Bueno, Otro paso, entonces. vamos primero. Primera de las noticias que estábamos dando. La Oficina Anticorrupción, un organismo que depende del Poder Ejecutivo, decide retirarse como parte querellante de las causas Otesur y Los Sauces. Como vos bien decías, son causas especialmente sensibles para la vicepresidenta porque son las causas que investigan sus negocios hoteleros. Son causas conexas que están las dos en un tribunal oral, llevan más de un año las dos en ese tribunal, a la espera de un juicio que vaya uno a saber cuándo sucederá. Hoy entonces se presenta, ayer en realidad se conoció hoy la noticia, se presenta a la Oficina Anticorrupción y dice no vamos a ser más querellantes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un querellante? Vamos a explicar lo que decimos. En una causa penal tenés el juez y tenés la parte acusada con su defensor y la parte acusadora. La parte acusadora en representación de la sociedad está el fiscal, pero además cada vez tienen más lugar las querellas. ¿Quiénes son los querellantes? Los damnificados particulares. Esto es muy simple de entender en una causa penal ordinaria. Es la madre a la que le mataron a su hijo, la persona a la que le robaron. Bueno, acá funcionan como querellantes organismos del Estado. Entre ellos, la Oficina Anticorrupción. ¿Cuál es el argumento de Félix Kraus para retirarse? Entre otros, el titular de la Oficina Anticorrupción es: hay una múltiple persecución de parte del gobierno del Estado en estas causas y está funcionando también como querellante la UIF, que es el organismo específico que sigue los temas de lavado de dinero. O sea, no hace falta que haya tantos organismos. Claro, y esto de hecho es una crítica que se ha hecho muchas veces de los defensores, sobre todo, que dicen me tengo que defender del mismo Estado, es más, del mismo Poder Ejecutivo, a través de dos acusadores diferentes que a veces plantean cosas contradictorias, uno y el otro, de las que también tengo que defenderme. Entonces, el argumento jurídico es este. ¿Qué implica dentro de la causa? En primer lugar, como hay otros acusadores, además del fiscal, está la UIF, no se cae el expediente por esto. En una causa en la que además ni siquiera sabemos cuándo va a empezar el juicio, porque si bien hace más de un año que están elevadas, no tiene fecha de inicio. De hecho, la causa que está más atrasada, que es Otesur, ni siquiera tiene proveído cuál va a ser la prueba que se va a usar en el juicio. Pero esto, sin ninguna duda, si bien no tiene una gran implicancia procesal, tiene una enorme repercusión política. Porque Claro. ¿cuál es el mensaje? Es la Oficina Anticorrupción, o sea, el Poder Ejecutivo, o sea, el gobierno, diciendo nos retiramos de nuestra acusación contra la vicepresidenta. Digo, es como cuando hablábamos de lo de Pietragala, como cuando Pietragala decide con su firma y sello del gobierno pedir la libertad de Martín Báez o el arresto domiciliario de Jaime. Digo, es una decisión inequívoca desde lo político. Hay una bajada de línea y un mensaje hacia la justicia. Más allá de que se pueda pensar que esto es razonable, decir que haya un solo acusador o no. Digo, muchas veces pasa que piden que se unifiquen las querellas. No, en muchas causas existen varios acusadores. dice Pero no, yo ahí recuerdo, otra, por ejemplo, en la vamos a causa hablar. de la ruta del dinero K, lo que pasó es que planteaban cosas diferentes incluso, un acusador y otro. La UIF y la OA. Entonces, en ese sentido, digo, puede tener una lógica su planteo. Planteaba además Kraus, ya lo había dicho en enero, que él se iba a mantener las querellas en las causas que no estuvieran en juicio. En este caso, perdón, que estuvieran en juicio. En este caso, como todavía no lo está, es otro argumento. Decir, bueno, no afectamos lo procesal porque no está abierto el juicio en este momento. Digo, todo esto es desde lo procesal. Ahora, que en el medio de la feria, en una causa en la que no está pasando nada, vos hoy tomes la decisión
de oficialmente retirarte como querellante es un mensaje. Es significativo. Y la reforma judicial entra la semana próxima. Entonces. Y bueno, aparentemente entra la semana próxima. Todavía no se conoce el texto. Lo que decían cerca de Vilma Ibarra es, bueno, la idea justamente es que se conozca la semana que viene, aunque no se va a tratar rápidamente, todo indica que no se va a tratar rápidamente, pero por lo menos que se empiece a conocer. Y vinculado con esto, te quería contar esto que pasó en el Consejo de la Magistratura, porque hoy, al mismo tiempo que se sabe que la semana que viene presentan la reforma judicial, sucedió esto que le estaba diciendo. 2 jueces federales de Comodoro Pi, en los que, con los votos del oficialismo, se están cerrando las denuncias en su contra. En la Rodríguez se cerró, la de Canicova se va a cerrar en 2 semanas en el próximo plenario. Y fíjate qué loco, porque el mensaje de Alberto Fernández, cuando plantea la reforma judicial, es terminar con la estructura de poder que funcionó siempre en Comodoro Pi. Y al mismo tiempo, el gobierno, el oficialismo, incluso el representante del Poder Ejecutivo, vota a favor de 2 jueces federales, que son jueces federales muy ligados a las estructuras de poder de Comodoro Pi. Digo, en el caso de Luis Rodríguez, es un juez que llega de la mano de Javier Fernández, hombre muy cercano a Estiuso. Digo, muchos ha cuestionado, incluso Belis, que tuvo una enemistad clara y terminó eyectado del gobierno por culpa de Estiuso, la influencia que tuvo Estiuso dentro de la justicia federal. ¿Qué pensará Belis? Siempre me pregunto, ¿qué pensará Belis detrás de esa cara misteriosa, ¿no? Una sonrisa. Sí. Bueno, y el otro es Canicova. Canicova, que lleva más de 25 años como juez federal. Y ahí es una cosa interesante, porque ¿qué es lo que responden en el oficialismo? Bueno, las denuncias presentadas contra ellos y las investigaciones que hizo el Consejo no llegaron a ninguna conclusión que justificara avanzar contra los jueces. De hecho, dicen, recordemos que en el caso de Canicova, el dictamen desestimatorio lo hizo más Vélez, que está vinculado a la hoy oposición. Entonces, no somos nosotros los que lo pedimos. Pero con Canicova hay que seguirlo de cerca, porque dentro de 2 meses Canicova cumple 75 años. Ah, y se puede jubilar. Sí, se tiene que jubilar, a no ser que el Senado le dé el acuerdo para continuar en el cargo. ¿Quién tiene que pedirle eso al Senado? Alberto Fernández. Ahí sí es una decisión política. Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a estar muy atentos. Decía recién Paula Oliveto, su primera frase fue, a mí no me sorprendió. Para nada sería desconocer al kirchnerismo. ¿Por qué, Paula? Porque acá hay una planificación. Ellos no son improvisados. Cuando Alberto Fernández aceptó la candidatura que le propuso Cristina Fernández de Kirchner, aceptó bajo la condición de la impunidad, la devolución de la administración de los bienes, y acá no pasó nada. Y para que esto pueda llevarse adelante, tiene que haber la connivencia de la justicia, la dominación de la justicia, la hegemonía en lo económico, que lo estamos viendo con ese decreto donde un solo funcionario va a poder disponer a quién beneficia y a quién no beneficia con el dinero de los argentinos. Acá no pasó nada. Lo vemos con las libertades, lo vemos de alguna manera Alberto Fernández está cumpliendo con el acuerdo que tuvo con su jefa política, que es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué crees que está ¿Cómo empieza esto? Sí, a ver. ¿Cómo empieza esto? Porque a mí me sorprende que haya políticos avesados que no puedan leer el contexto, ¿no? Se quedan es que yo te digo que hablé con varios de Juntos por el Cambio cuando se empezó a hablar de la reforma judicial y lo subestimaban al tema, ¿eh? Claro, se ve que la coalición cívica, como siempre denunció muy sola durante muchos años, tenemos un ejercicio que otros no tienen. Te voy a poner en contexto. Sí. Lo primero que hicieron fue retirar los pliegos de jueces que habían ganado su concurso en el Consejo de la Magistratura, generando vacantes. Después avanzaron sobre la jubilación de los jueces, generando vacantes. Después amedrentaron a los testigos poniendo al frente de la oficina de testigos, de protección de testigos, a Martín Mena, aquel que ella mandaba a apretar a los jueces, aquel que tiene vínculos con los servicios de inteligencia. Bueno, ¿con qué objetivo? Bueno, para que los testigos se desdigan. Después vino la parte donde Alberto Fernández concentra la distribución de poder de los ministerios. Los ministros tienen buena cara. Abajo están todos en línea con el pensamiento de Cristina. Lo vimos en el Ministerio de Desarrollo Social y hoy lo vemos de manera tangente
en el ANSES y en el PAMI. Las dos mayores concentración de presupuesto de asistencia directa la tienen personas que responden a Cristina Fernández de Kirchner. Paula, ahora... sí, perdóname, a simple vista parecería que estas cuestiones planteadas en medio de una pandemia, con el supuesto desastre económico que puede llegar a venir, no prosperarían. ¿Por qué crees que se plantean en este momento? Bueno, el problema es la liviandad moral de algunos, ¿no? Seguir profundizando un proyecto político de hegemonía en lo institucional, de hegemonía en lo político y de hegemonía en lo económico, que es lo que estamos viendo, solo a los efectos de salvarse un grupo, una familia, los bienes y concentrar el poder. Eso es la pandemia para concentrar poder, y eso es lo que estamos viendo nosotros ahora. Puntualmente en la reforma judicial, ¿por qué te opones a que haya un proyecto de reforma judicial? ¿No crees que hace falta modificar la forma de funcionamiento de la justicia federal? Yo creo que está hecha de mala fe, porque si vos querés hacer una reforma judicial en serio, convocás a la academia, convocás a la oposición, trabajás en conjunto y no la mandás entre gallos y medias noches cuando nosotros estamos ocupándonos en cómo solucionamos o cómo aportamos en una crisis económica que no tiene piso y en una situación donde la mayoría de la población tiene miedo a morirse o a enfermarse. Bueno, Alberto Fernández dice que él va a convocar a un consejo de especialistas para que analicen junto con él y lo asesoren respecto de, bueno, qué modificaciones más necesita la justicia. Yo no creo. Como no creía en el proyecto de democratización de la justicia, como no creía en la emergencia económica que era la suma del poder público, y se justificaba en una supuesta tierra arrasada. ¿Crees que son excusas vos? ¿Crees que son excusas? Pero perdónenme, ¿ustedes no vivieron los 12 años de kirchnerismo? ¿O sí, lo claro. viví yo nada más? Paula, una de las 3 razones que el titular de la Oficina Anticorrupción argumentó para retirarse como querellantes en la causa que nombraba Paz, Autesur y Los Sauces, las dos de Paz describió 2, pero una tercera es que la Oficina Anticorrupción no tiene recursos. ¿Pensás que también están vaciando la Oficina Anticorrupción? ¿La quieren vaciar de recursos, no darle recursos para que pueda seguir actuando en otras causas? Nosotros siempre fuimos muy críticos al diseño institucional de la Oficina Anticorrupción. Una demanda en el momento de la alianza donde la gente pedía una lucha contra la corrupción, y la verdad que el diseño institucional es deficiente. Ahora tiene estatus de ministerio, por eso nosotros le estamos pidiendo la interpelación, porque para él decir eso tuvo que haber generado los antecedentes para formarse esa opinión. Tuvo que haber pedido el presupuesto, se lo tuvieron que haber rechazado, tuvo que haber hecho un análisis de los recursos humanos. Las decisiones administrativas se fundan. Pero además, no es un mero caso de lavado de dinero. En Autesur vos tenés la trama perfecta de la connivencia entre el poder político, Cristina Fernández de Kirchner, y los empresarios para hacer negocios. Estos empresarios de obra pública le pagaban a la presidenta de la Nación a través de sus hoteles, cuando estaban cerrados, cuando había unas condiciones climáticas que hacía imposible que pudieran estar, o a través del alquiler de sus departamentos. No hay posibilidad en una democracia, en una connivencia donde la presidenta de la Nación es contratada por 2 empresarios que son concesionarios de obra pública. Eso sería un escándalo en todos lados. Paula, ¿vos crees que esto tiene...? Bueno. Termino la idea. Y el delito precedente no es un caso de lavado de dinero. El delito precedente, que por esa vía se lavaba, se volvía blanca la plata negra de la corrupción de la obra pública. Entonces, el organismo que tendría que estar batallando para poder determinar en gastó el dinero de los argentinos, ese dinero que falta en hospitales, en rutas y en casas,
tiene que ser la Oficina Anticorrupción, porque si no, no tiene sentido. En relación con ser. eso te quería ¿Para qué preguntar tenemos? justamente, ¿vos crees que el gobierno lo que está haciendo es marcando, esto es un caso exclusivamente de lavado de dinero y no de corrupción, eligiendo dejar, por lo menos por ahora, a la UIF y corriendo a la OA? ¿Por qué digo esto? Como vos bien explicabas, al ser el lavado de dinero requiere un delito precedente. Estás lavando dinero que obtuviste de forma ilícita. Si se cayera, por ejemplo, las causas como vialidad, de donde se sostiene como delito precedente, eso podría de alguna manera poner en peligro, si todo esto sucediera, ¿no?, estas causas que hablan de un lavado. Al circunscribirla a lavado, podría ser más leve que si vos lo investigás como hecho autónomo. ¿Vos creés que la decisión de correr a la OA y dejar a la UIF tiene que ver con eso? Por supuesto, porque yo creo que acá hay una planificación. No podemos mirar las decisiones del kirchnerismo como hechos aislados. Mira, en el 2003, cuando nos decían cómo les parece que puede haber el dinero por la obra pública, fue una planificación. Recordemos, hicieron los superpoderes, los mismos que ahora tiene Cafiero. Modificaron la ley de administración financiera como lo están haciendo ahora. Mandaron todos los fondos a debido. Armaron que lo COVID hiciera obra pública. Bueno, lo hicieron, lo fueron planificando. Vos no podés ser ingenua o ingenuo al momento de ver con quiénes estamos tratando. ¿Vos decís que en el espacio de ustedes hay ingenuos? No, yo lo que digo es que en el espacio, en todos los espacios políticos, hay personas que no tienen el oficio y el cuero curtido y no sufrieron lo que sufrimos algunos, batallando con un proyecto de poder como el del kirchnerismo, que es, vuelvo a reiterar, la hegemonía en lo económico. ¿A vos te parece que no tengamos presupuesto? ¿Que un funcionario decida qué provincia beneficia y a quién perjudica? ¿A qué provincia le manda agua potable? ¿A qué provincia no se la manda? Ahora, eso no es normal. En una democracia no es normal. Por eso es competencia del Congreso. Pero, Paula, y amparándose en la pandemia. ¿Se puede hacer un presupuesto en esta situación de pandemia? Digo, uno puede proyectar hacia adelante gastos, ingresos, recursos, previsiones de cómo va a salir el año, digo, teniendo en cuenta la situación de incertidumbre absoluta en la cual está la economía argentina, ¿no? Y todas las economías del mundo. Te lo contesto como una persona que estudió presupuesto. El presupuesto podría haberlo presentado en diciembre, pero la pandemia se desarrolló en marzo. Y después haber planteado una distribución de partidas racional dentro del margen del 5% que le habilitaba la ley de administración financiera. Pero no. ¿Y por qué no mandó el presupuesto? Porque él sabía que se prorrogaba el presupuesto del año anterior. Y por lo tanto tenía un montón de miles de millones de pesos de libre disponibilidad para decidir la distribución de partidas. Quiero volver al tema de la Oficina ingenuo. Anticorrupción, perdóname. ¿No debería estar en manos o de alguien independiente o dirigida, digo, o de alguien de la oposición, como por ejemplo la Auditoría General? ¿No debería ser así? El diseño institucional de la Oficina Anticorrupción es un diseño que depende del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, tiene sus debilidades de ese lugar. ¿No crees que eso le quita ese tema? Digo, durante 4 años se le hizo una crítica al gobierno de Cambiemos de que la Oficina Anticorrupción estuvo ocupada por Laura Alonso y que por lo tanto no era tan autónoma. ¿No crees que eso hoy le quita un poco de fuerza a las críticas de la oposición sobre la falta de autonomía de la Oficina Anticorrupción? El no haber dado como un ejemplo de autonomía en los 4 años que estuvieron en el gobierno. Mira, Laura Alonso intervino en la causa Odebrecht, donde estaba comprometido el primo del presidente, y no le tembló el pulso. Laura Alonso, y no te la estoy defendiendo, porque muchas veces me peleo con Laura, pero la verdad que Laura Alonso avanzó en el tema Arribas, y era una persona cercana al presidente. A mí me parece que el diseño institucional de la Oficina Anticorrupción es reprochable. Ahora, nosotros, la coalición cívica, denunció al gobierno de Macri siendo parte del oficialismo. Yo no vi ninguno, ni del peronismo A, peronismo B, peronismo republicano, peronismo kirchnerista, a ninguno
criticar el avasallamiento a la justicia que está haciendo el gobierno de Alberto y de Cristina. Paula, a ninguno. Paula, ¿sabés que hay gente de la Oficina Anticorrupción, personal de planta, no cargos políticos, que señalan que actuó el director de la Oficina Anticorrupción sin el dictamen del director de investigaciones? Es decir, dos abogados le plantearon, según el director de la OA, le plantearon la posibilidad de retirarse como querellantes, pero eso amerita administrativamente que el director de investigaciones haga esa sugerencia. Claro. Es un detalle no menor. Y lo otro que me cuentan dentro de la Oficina Anticorrupción es que hubo 5 abogados a los cuales se los echó de la Oficina Anticorrupción, que actuaban en el área de investigaciones como una forma de ir vaciando ese sector que era lo que mantenían la parte de litigio de los casos de corrupción que involucraban al kirchnerismo. Por eso lo queremos interpelar, porque todos estos dictámenes son actos preparatorios de la voluntad. La voluntad del funcionario tiene que estar motivada en un montón de acciones que de alguna manera lo sostengan en la decisión. Y eso no pasó. Es la decisión, es la arbitrariedad de un funcionario que fue designado por el Poder Ejecutivo. Entonces, como le dio rango de ministro, nosotros le queremos preguntar, le queremos pedir el expediente y le queremos indagar en qué otras causas quiere generar esta situación. Pero no podemos ser ingenuos, porque yo a veces, perdónenme esta vehemencia... No. Escucho, hay que ser vehemente. Escucho decir... Sí, yo soy pasional. Me parece muy escucho decir, esto está mal, pero Alberto está enojado. Esto está mal, pero es Cristina. Esto está mal, pero Alberto no sabía. Entonces, ¿quién nos gobierna? ¿A quién lo votó la gente? A Cruz lo nombró Alberto. La reforma de la justicia en el medio del dolor de los argentinos y la crisis económica fue decisión del presidente Mandana. Paula, aparentemente... La decisión de que un funcionario maneje la plata de todos los argentinos y en qué se gasta es decisión del presidente. Entonces uno tiene que cuidar la institucionalidad, pero no nos pidan a nosotros que seamos cómplices cuando vemos que se quieren llevar nuevamente la República, porque eso no lo vamos a hacer. A simple vista todo esto parecería que va a prosperar y en realidad no tiene mayoría absoluta en las dos cámaras el gobierno. Pero tienen, porque hay personas que fueron a las elecciones, como lo hicieron en el 2007, diciendo que son opositores y ahora se parecen mucho al oficialismo. Gente del espacio, cargos en el oficialismo. Gente del espacio de ustedes. Diputados. No. Juntos por el Cambio está unido. Estoy hablando de los diputados que se fueron de Juntos para el Cambio, que unió Massa en un bloque que se dice federal, que lo maneja Ramón, que sistemáticamente acompaña las decisiones del Ejecutivo. Y estoy hablando de algunos gobernadores, por ejemplo, el gobernador de Córdoba o el bloque de La Baña, que en la mayoría de los casos acompaña la decisión del Poder Ejecutivo. Entonces la gente también tiene que saber que hay oposiciones que son difusas y que también el Poder decide cuál es la oposición que le conviene. Paula. Entonces estamos ante un hecho grave. Y termino con el tema. Y en lo del Consejo de la Magistratura es una vergüenza. Son jueces que... de lo peor de Comodoro Pi. Entonces, decime una cosa, ¿cómo podemos creer que quieren hacer una reforma judicial para limpiar una justicia que está mal si vos salvás al juez Rodríguez y al juez Caricova Corral? Explíquenme, porque eso no se entiende. Si vos querés hacer limpiar la justicia, tenés que sacar a 2 jueces que no pueden explicar cómo viven, que tienen la ventaja de que tener esposas multimillonarias. Entonces, eso es una locura. Sin siquiera llamar, por ejemplo, a la persona que dice que le pagó una coima. No se la investigó. Entonces, yo no sé. Al Caballo Suárez, por ejemplo. Ahora, sí, Pochetti en el caso de en el caso Luis de Rodríguez, Pochetti. En el caso de Luis Rodríguez se cerró Y la ahora causa y no resulta... se la citó a la que lo había acusado de haber cobrado la coima. Lo que dice Pochetti, que es la mujer de Daniel Muñoz, es que Daniel Muñoz, hoy fallecido, presunto valijero de los Kirchner, le contó que Rodríguez le había pedido coima. Bueno, el Consejo cierra la acusación diciendo que no habían llegado a ninguna conclusión cuando no la escucharon siquiera a ella. ¿Qué es lo que contestan en el Consejo? Porque ahí, te digo la verdad, nadie se opuso, ¿no? Digo, Tonelli se abstuvo, no acompañaron todos, pero... la coalición cívica tuvo una banca ahí?
¿Por qué te Bueno, pensás que Marcela nunca la Rodríguez coalición tuvo en su cívica? momento una banca muy Sí, recordada. del- una sola vez. Sí. Sí. ¿Y Alberto Y la Fernández qué ibas sacaron a, porque acusaba. ibas a decir? Que ¿Alberto Fernández qué? Alberto Fernández sabe fehacientemente por una cuestión personal que uno de esos jueces es un tremendo corrupto. ¿Estás Sí. hablando Él lo del caso sabe. de Canicova? Canicova, ¿no? Él lo sabe. Alberto lo sabe. Él lo sabe y lo están protegiendo. ¿Y por qué decís esto? Y Porque la verdad que eso- es interesante que la política cuente, digo, la información que tiene respecto de los jueces, porque no hay investigaciones que avancen respecto de la actitud de los jueces. ¿Por qué decís Pero eso? nosotros no lo decimos. Pero nosotros le presentamos juicio político a un montón de jueces y en muchos casos hemos tenido una posición muy crítica a los que por Juntos por el Cambio no promovían investigaciones. ¿Pero qué es lo que decís que Alberto sabe respecto de Canicova? Que Alberto sabe que Canicova Corral a un amigo suyo, bueno, está en la crónica, que a un amigo suyo que tuvo a través del hermano de otro juez federal, Estás que hablando de entre otras Tomada, cosas, del no hermano pagaba del hijo. alimentos. ¿Y de Moroni o no? Perdón, Del de hermano de otro de juez Moroni federal y del tuvo hijo. una Estás hablando. conversación indebida. Ujú. Conversación Y lo indebida. dejamos ahí. Una Porque conversación. está todo denunciado en la justicia. El hermano del juez federal, el juez federal, el otro juez federal. Ahora, la realidad es que la connivencia de la corporación judicial y política, bueno, esto es parte de... ¿Y qué de opinas la vos de la batalla que tenemos candidatura que de Daniel Rafecas, otro juez federal de Comodoro Pi, a Procurador General de la Nación? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, es que no es una opinión personal mía, es una posición que va a tomar Juntos por el Cambio y en esa oportunidad la coalición cívica va a expresarse. Ahora, Paula- Ahora, te voy a decir una ¿Pero cosa. qué opinas vos del juez Este, Rafecas como juez, por lo menos? Tuvo una muy buena actuación en el tema de derechos humanos y después una actuación muy reprochada por nosotros cuando fue causas que de alguna manera tocaban al gobierno de Cristina Kirchner. Es un académico con muchos antecedentes, pero hoy estamos ante un proyecto de cooptación de la justicia por parte de un proyecto político y eso hay que mirarlo desde ese lugar. ¿Puede haber otras causas de las que se retire la Oficina Anticorrupción, crees? Y sí, pero igual, a ver... Hoy esto trascendió que indigna- sí, que se retiran de otras Pero causas. Sí, lo dijo, lo Sí, dijo. sí, Lo dijo. lo dijo el director Bueno, de la hagamos, oficina. ¿me esperas un segundo, Paula? Porque ya que hablamos de otras causas, quiero centrarme en la causa Cuadernos y tengo a el que la descubrió acá, pero podés participar perfectamente. Pancho? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? ¿Qué